Expertos en el tema, el general retirado del ejército estadounidense, Héctor Pagán. Señor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Un gusto, conversamos en un instante. Me acompaña el agente retirado del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, Manny Ortega. Señor, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Un gusto. Testimonios ahora del horror que se vivió ya en los sepelios, en los funerales de las víctimas. A las 11 en punto recibimos información de que lo habían herido. Cuando llegamos allí, encontramos su cadáver. Condenamos esto. Estos niños eran los constructores del futuro de Pakistán. Eran estudiantes. ¿Qué tenían que ver ellos con ninguna operación militar ni con nada de lo que estaba pasando? Eran estudiantes inocentes. El gobierno debería haberles garantizado la seguridad apropiada porque hasta donde sé, esta escuela venía recibiendo amenazas regularmente. 1 o 2 veces la habían cerrado por las amenazas. General, con lo que sabe usted de este ataque, ¿se pudo hacer algo en términos de prevenir, de que hubiera otro tipo de protección, o en todo caso, una vez que se desarrolló el ataque, obrar más rápido para repelerlo? Pedro, lamentablemente, en este tipo de ataques, es imposible el poder prepararte para toda eventualidad, cualquier eventualidad que sea. Entonces, te pones en una posición donde siempre estás reaccionando, y este es el caso ejemplar. 2 cosas son particularmente desconcertantes más allá de la tragedia. Una, que realmente el insurgente, el antagonista en este caso, busca afianzarse al apoyo del pueblo, de la gente, para que lo apoyen en su causa. Matando niños, realmente no creo que lo puedan hacer. Y lo segundo, que escogieran precisamente un blanco que tiene niños de militares. Imagínate lo que esta gente son capaces de hacer ahora. Señor Ortega, con lo que sabemos, aquí el talibán estaría tomando represalias por lo que han sido los ataques de las Fuerzas Armadas de Pakistán en la zona esa del noroeste de Pakistán, en la frontera con Afganistán, donde muchas veces el talibán, después de atacar en Afganistán, venía a descansar, a reaprovisionarse, zonas tribales de muy difícil acceso. ¿Qué me dice? Bueno, el problema ahí es que el ejército pakistaní ha estado presionando a los talibanes. Los talibanes, básicamente, el talibán está compuesto de pashtun afganos y no son pakistaníes. Son pakistaníes porque Inglaterra, cuando era zona colonial, dividió las tierras y dividieron las tierras tribales de afganos y mitad quedó en Pakistán. Pero son afganos y son pashtun, que es la tribu mayorista allá. Esa tribu ha trabajado durante muchísimos años con el grupo de inteligencia pakistaní y ha sido amparado y cobijado por ellos. El grupo de inteligencia de Pakistán no se lleva muy bien con el ejército pakistaní. Entonces, ahí viene el problema. Yo creo que hay gente o elementos en el grupo de inteligencia pakistaní que estaban avisados de que venía esto, pero no transmitieron la información porque hay una rivalidad. A ese nivel de deshumanización. Es más, un general anterior fue presidente del país y fue bajado con una bomba y se cree que la inteligencia pakistaní sabía de eso, pero como era general del ejército, no hicieron nada, porque no les convenía. General, con lo que dice el agente Ortega y con lo que hemos visto a lo largo del tiempo, dicen a veces que es preferible cuidarse de los amigos, entre comillas, que de los enemigos con mayúscula. Y estos servicios de inteligencia de Pakistán han demostrado ser a veces más peligrosos en la práctica que los mismos señores que disparan y aprietan gatillos. Particularmente en el caso de Pakistán es así. Realmente Pakistán es otro caso que hemos visto donde tratan de crear la percepción al resto del mundo de que están dispuestos a ayudar a exterminar la amenaza del islamismo extremo, particularmente aquellos que están operando como el talibán, que van libremente entre Pakistán y Afganistán, y a la misma vez dándole ayuda a estos grupos. Así que realmente es bien difícil ese trabajo en Pakistán, precisamente porque uno no sabe en quién confiar.
Por lo que conoce, en la práctica esto significa que se avecina una oleada de ataques de las Fuerzas Armadas de Pakistán para cobrarles esta salvajada que ha hecho el talibán, o al contrario, que se busque una fórmula de atenuar la rivalidad que existe con esta gente para tratar de que no ocurra algo similar. Yo creo que aquí lo que vamos a ver, mi predicción, es que el ejército pakistaní va a perseguir al resto de este grupo. Obviamente los que perpetraron esa atrocidad ya murieron, pero esto no va a parar aquí. Mi predicción es que van a seguir y realmente desde un punto de vista muy básico han convertido un ataque como este en algo personal. ¿Qué dice el gobierno de los Estados Unidos? Aquí está el secretario de Estado, John Kerry. Las imágenes son absolutamente desgarradoras. Niños pequeños llevados en ambulancias, un maestro quemado vivo frente a los estudiantes, una casa de estudios convertida en una casa de horror. Y el primer ministro Nawaz Sharif dijo: estos son mis hijos y es mi pérdida. Bueno, esta mañana, donde quiera que usted viva, donde quiera que usted esté, esos son nuestros hijos y esta es una pérdida para todo el mundo. A usted le ha tocado, Manny, estar en el terreno lidiando con gente que me imagino en muchas ocasiones para usted era un misterio saber hasta cuándo puedo confiar en esta persona, hasta cuándo tengo que estar vigilando para que cuando me dé vuelta no me dispare por la espalda, aunque sea teóricamente aliado. Bueno, estando en Afganistán en las dos veces que estuve, en el 2008 con el FBI y en el 2013 con el ejército norteamericano, en consecuencia de los US Marines, cuando uno está allá nunca baja la guardia, nunca, con los afganos, porque hoy son amigos y mañana puede ir, el talibán, tú puedes estar trabajando con un policía hoy, mañana sale de vacaciones, regresa, le han cogido un hijo, una hija, y te mata, porque está amenazado. Entonces no hay alternativa, siempre tienes que estar con la alerta al 100%. Y al mismo tiempo, culturalmente hay unas diferencias tan enormes, sí, que debe ser muy difícil de verdad leer lo que hay en la postura de alguien, en la forma en que habla, en lo que significa que lo que esté haciendo de verdad corresponde a lo que está diciendo. Sí y no, porque siempre hay señales, aunque seamos de diferentes culturas, siempre hay señales que te indican, y uno tiene un sentido que si se te pone, si una persona un día te está tratando bien y el próximo día te está tratando fríamente y el próximo día ya ni te habla, sabes que algo está ocurriendo. Y es un proceso gradual, no es como un switch, de darle y se te cambia la luz. Es un proceso, y entonces uno se da cuenta, pero no le gusta creer porque uno está ahí ayudándoles y dándole amparo y enseñando, pero al mismo tiempo tiene que estar con las alertas al 100% porque si no, te bajan y uno no la cuenta. Hay una niña que se ha hecho legendaria que se llama Malala, que ganó el Premio Nobel de la Paz y que ya no es casi un milagro que haya ganado el Premio Nobel, sino que haya sobrevivido al balazo que le dio en la cabeza un salvaje de estos de una de las ramas del talibán, porque el monumental pecado que cometió Malala es querer estudiar y tratar de que las niñas como ella, los niños de su edad también pudieran estudiar en un lugar que, como escucharon en el reportaje que preparó nuestro compañero José Ébola al principio, es el más peligroso del mundo para niños que quieran estudiar. Malala dijo esto hablando del horror que se vivió en las últimas horas. My family and I are heartbroken after hearing the news that more than 100 innocent children and teachers have lost their lives in this recent attack on a school in Peshawar. And we stand with all those families and all those children who are injured right now and who are suffering through this big trauma. And now it is time that we unite, and I call upon the international community, leaders in Pakistan, all political parties and everyone, that we should stand up together and fight against terrorism, and we should make sure that every child gets safe and quality education.
General, y más adelante vamos a hablar de otros ángulos de lo que es esta guerra contra el terrorismo, pero si usted tuviera el poder para tomar decisiones con respecto a lo que está pasando en este ángulo de la guerra, en lo que significa el talibán, ¿qué paso daría? Precisamente en este momento hay que buscar la manera de neutralizar esta amenaza tan grande que surge del talibán entre Afganistán y Pakistán. Realmente esto sigue lo que podría ser el caso por el libro de las cosas que están haciendo. Están aprovechándose de una disminución en la presencia de los Estados Unidos y de los otros elementos de la coalición, y lamentablemente creo que mucha gente piensa que según vayamos minimizando esa presencia, ellos van a ir aumentando la suya. Y tienen la paciencia para esperar a que terminemos. Hay que buscar la manera de derrotar la red. Como se ha dicho en otras ocasiones, que hace falta una red para derrotar a la red. Y hay que buscar no tan solo lo que está pasando dentro de Pakistán, dentro de Afganistán, pero todos los otros centros que proveen apoyo de una manera u otra para poder atacar esto, no de una manera táctica precisamente, sino atacándolo desde todos los puntos de vista, desde el apoyo económico, desde el apoyo ideológico, y atacarlo en todos los frentes simultáneamente. Vamos a profundizar más en unos minutos sobre lo que es la guerra contra ISIL, que ha acaparado los titulares en ese aspecto, pero redondeo la conversación con el señor Ortega en términos de lo que significa alguien que, como decíamos recién, le ha tocado 2 veces, gracias a Dios puede contarlo, está con nosotros, estar en Afganistán. Olfatea, así como ya ahora se prorrogó la presencia de militares en ciertas tareas en Afganistán, que esto, en lugar de disminuir como se soñaba en la Casa Blanca, va a aumentar en términos de la necesidad de más botas en el terreno? Yo creo que sí, donde están hoy en día el ejército afgano y la policía afgana es mucho más avanzado de lo que fueron anteaño, pero todavía les queda. Sí, hay que seguir dándole instrucciones, pero hay que adaptarlo a lo que ellos tienen al alcance. No puedes llevarle unas tecnologías que usamos aquí porque no tienen la capacidad, y una vez que uno sale, esa tecnología queda al lado. Tienes que empezar con darle lo básico, y cuando vayan instruyéndose y vayan llegando a esos niveles, se le va aumentando. Llevarle equipo de biometría con computadoras y todo eso en un pueblo donde no hay luz corriente para cargarlo, absurdo. Pero eso es lo que hemos estado haciendo. En vez de darle los fingerprint cards, las tarjetas de papel con tinta, que lo pueden hacer en cualquier sitio. Tienen que hacer lo que nosotros hicimos hace 50, 60 años. Ellos están en eso, si ahí están. Gracias por acompañarme. Muchísimas gracias a usted. Un placer. General, vuelvo con usted en unos minutos.